Bienvenidos a todos. Es una mesa redonda muy especial que hemos organizado y es un placer estar aquí. Muchas gracias a todos los que os habéis tomado el tiempo en esta tarde de viernes para participar en Death for Climate. En Deuda por el Clima tenemos llamadas y reuniones de bienvenida, así que si alguien quiere unirse, que puede dejar sus datos de contacto o ponerse en contacto con cualquiera de nosotros de cualquier forma y le invitaremos a estas reuniones para que conozca mejor la organización. Y bueno, yo me presento, soy Rob, soy de Reino Unido, formo parte de distintos grupos y participo en Death for Climate, Deuda por el Clima, en Reino Unido y intento tender puentes entre los distintos organismos con los que colaboro. Para mí es un placer estar aquí. Y unas palabras sobre Deuda por el Clima. Para los que no lo conozcan, es un movimiento mundial que se originó en el sur global. Tiene un año de edad, más o menos, así que es un poco un bebé, pero en ese año ha crecido muchísimo. Ya es un movimiento enorme. Ha coordinado dos grandes acciones, una en el G7 y otra en la reunión del Banco Mundial. También tuvimos una gran presencia en la COP27, así que somos un movimiento que está creciendo muy rápido por su origen y porque mucha gente está recibiéndolo con los brazos abiertos y con ganas de unirse y ponerse a manos a la obra porque la deuda verdaderamente es un problema para muchas personas y no solo para las personas que se preocupan por el cambio climático. Creo que nunca antes ha estado tan claro como este año que son dos asuntos confluyentes. Y bueno, era todo por mi parte. Yo voy a ser el moderador. Cuando tengáis preguntas podéis dejarlas en el chat. Y quería aprovechar para dar las gracias a todos los que han organizado este evento. La primera ponente es Silvia Federici. No voy a decir mucho sobre ella porque creo que no hace falta. Es una activista feminista, marxista y una académica. Ha escrito muchos libros estupendos, muy famosos, como Calibán y la Bruja. Un trabajo estupendo y muy emocionante sobre la historia y el feminismo. Me gustaría recomendar su obra antes de comenzar y sin más dilación le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esas palabras tan generosas. 10 minutos, yo estoy muy nervioso pensando qué voy a decir en estos 10 minutos, pero voy a decir lo importante que es que nos organicemos internacionalmente contra la deuda. La deuda hoy en día es una de las mayores estrategias que tiene el capital internacional para llevar a cabo la explotación y para saquear a las comunidades de todos sus recursos naturales. Así que se trata de algo tan peligroso como el poder militar o la fuerza militar. De hecho, la deuda ocurre en todos los lugares y en todos los tiempos se impone mediante el poder militar. Tiene un efecto devastador y es el efecto devastador que han tenido las deudas, las crisis de la deuda en todo el mundo creadas y orquestadas artificialmente. Para mí es una estrategia económica y política que tiene por objetivo la explotación, la división, la recolonización y se utiliza todo contra todas las partes del mundo. Son muchísimas las comunidades que se están sacrificando sus actividades, sus recursos para canalizar la riqueza que ellos tienen y producen hacia las potencias dominantes del mundo. Dicho esto,
Estoy muy contenta de que se nos pida presentar una perspectiva feminista sobre el asunto. Una perspectiva feminista es esencial en muchas formas hoy en día, porque afecta a todas las formas en las que la deuda es destructiva, sobre todo en el sur global, lo que se conoce como el sur global, que son los países que estuvieron colonizados en el pasado y son los que ahora sufren la llamada crisis de la deuda. En nombre de la devolución de la deuda, son muchos los países que se han destruido completamente. No hay ninguna inversión en estos países, ni en la vida de sus ciudadanos, en la sanidad, en la educación, las necesidades básicas. También ha permitido abrir la puerta a toda una serie de empresas extractivistas como la minería o las empresas energéticas, el agronegocio. Todo esto en nombre de la devolución de esa deuda que ha sido creada artificialmente. Así que es un instrumento para canalizar una enorme cantidad de riqueza hacia las potencias del capital. De, de ahí provienen las migraciones masivas que estamos viendo y que dejan claro que las personas tienen que huir para encontrar seguridad y un medio de vida para sus familias porque los lugares de los que vienen son demasiado pobres. Y ahí es también donde se ve que la deuda afecta a las mujeres. He mencionado ya el ataque en los servicios sociales y la falta de inversión en cualquier tipo de producción social. Todo esto impacta y tiene efectos sobre todo en las mujeres. Tiene efectos en la salud de las mujeres, en el cuidado de los niños y el hecho de que el sistema sanitario haya colapsado en todo el mundo afecta, por supuesto, a las mujeres. También vemos que el empobrecimiento de las regiones del mundo fuerza la migración masiva de las mujeres en todo el mundo, que se ha disparado y ocurre también toda una trata de mujeres con la complicidad de los gobiernos y del Banco Mundial, incluso de Cáritas. Utilizan la migración forzosa de las mujeres, como el caso de las Filipinas, un caso muy conocido, y las obligan incluso a pagar su deuda a través de ello. Mujeres que emigran para hacer trabajo doméstico, muchas veces acaban en la prostitución porque el trabajo doméstico nunca se paga lo suficientemente bien y lo hacen para poder mantener a las mujeres a sí mismas y a su familia. En las mujeres, en las zonas donde las mujeres no tienen acceso a un empleo digno, las mujeres tienen que seguir sacando préstamos con tipos de interés muy altos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay tipos de interés del 50%. Esos préstamos nunca se van a devolver. Así que cada vez estás más sumida en la deuda y ese es el problema de las mujeres. Sabemos, y yo podría tirarme horas hablando de esto, porque hay muchísima documentación que refleja cómo esto afecta a la salud de la mujer, que tiene un efecto directo en cómo la deuda afecta a la salud de la mujer. Sabemos también que, bueno, está subiendo la deuda, y todo esto está afectando a las mujeres porque las familias son las mujeres las que tienen que hacer frente a todos estos problemas financieros.
Estoy así un poco agitada porque tengo poco tiempo, pero podéis decirme cuando me estoy quedando sin tiempo, porque hay tantas cosas que quería decir y yo quería hablar de una forma particular de violencia, eh, la cuestión de los microcréditos, porque, bueno, podría pensarse cuál es la relación entre los microcréditos y los macrocréditos. Los microcréditos están dirigidos especialmente a las mujeres, porque las mujeres se identifican como las personas más vulnerables, las personas más responsables en cuanto a la devolución de la deuda y su relación que tienen con la familia. Y también debido a la tendencia de la mujer de trabajar de manera colectiva en la sociedad. Así que eso se utiliza contra ellas por ejemplo, si una mujer no devuelve su deuda, que por supuesto es imposible devolverla y está así pensada, parece que las demás tienen que hacerlo. Así que esta deuda se está convirtiendo en una forma de destruir colectividades y comunidades. Y está llevando también a una mayor expropiación de la tierra, porque cuando no se puede devolver la deuda, lo hacen y cualquier em, uso de ese dinero no se puede hacer, no se puede emplear en otros fines. Por ejemplo, las mujeres ya no tienen el dinero porque están endeudadas para invertir en la propiedad de la tierra. Se les dice no tienes derecho a tener ganancias, vas a tener que tener unas ganancias muy rápidas, así que así se les impide que tengan acceso a la tierra. Y ahí hay una conexión muy clara entre la microeconomía y la macroeconomía. de es- y los microcréditos y los macrocréditos, de modo que los microcréditos son una forma de violencia enorme contra las comunidades y contra las empresas, en las que salen ganando las empresas que dan los créditos. Está siendo devastadora, pas- pa- particularmente en las comunidades en las que hay una tradición de lidiar con todos estos problemas de manera comunitaria. Las mujeres son las que están sufriendo estas situaciones de deudas en estas comunidades, porque los hombres, cuando no pagan la deuda, por ejemplo, abandonan la comunidad, pero las mujeres se quedan y tienen que hacerse cargo de esa deuda. Hay muchísimas cosas que podría decir sobre el tema, porque me estoy retrayéndome a los años 2000 en Bolivia, en La Paz, el movimiento Mujeres Creando, en el que mujeres indígenas pusieron un tope y sitiaron el banco en el centro de la ciudad. En Marruecos también recientemente ha habido una gran organización de mujeres para decidir no pagar la deuda. También se han organizado caravanas a lo largo de África em, en pro del impago de la deuda, en las que han participado diferentes comunidades. Así que la organización es algo que se lleva haciendo durante años, pero como hablábamos el otro día, hay muchos problemas que no se ven como problemas relacionados directamente con la deuda y aún así están ahí. Las distintas formas de extractivismo, y evitar que las empresas mineras eh, exploten los recursos. Todo esto son también parte de la lucha y son también luchas a las que tienen que hacer frente las trabajadoras domésticas, que tienen que ver también con las condiciones laborales en las que trabajan cuando van a Europa, porque las trabajadoras domésticas tienen que hacer frente a las peores condiciones. Y todo esto tiene que ver con la deuda. El trabajo de las trabajadoras domésticas
por ejemplo, el de las organizaciones del sector en España, están trabajando mucho para que comprendan, para que se comprenda por qué estamos aquí, por qué hemos tenido que emigrar, por qué estamos teniendo que trabajar en estas condiciones en otro país que de hecho es la que está el país es el que está provocando esa migración masiva. Así que yo llevo mucho tiempo, muchos años luchando. Era parte del movimiento de antiglobalización, he trabajado en África, he trabajado contra la deuda estudiantil y la destrucción de las universidades africanas por parte de de las grandes potencias. Y yo creo que lo más importante para el tipo de trabajo que estamos haciendo aquí o la perspectiva que tenemos es tener en cuenta que se trata de una relación muy individualizadora, porque cuando no eres parte de un sindicato, no formas parte de una colectividad, no eres consciente de que te están explotando. Hay toda una relación muy clara en ese sentido. Se piensa que lo que sientes es tu propia culpa, entonces si sientes que te están explotando es tu culpa. Y cuando te explotan las empresas que te dan un préstamo, parece que no estás sabiendo gestionando tu dinero, por ejemplo. Así que imagina una empresa que te dan un crédito en Bangladesh o en África, te dice, acuérdate de pagar esta deuda antes de pagar la comida de tu marido, por ejemplo. Pues esto es algo que se le dice a muchísimas mujeres y esto es algo individualizador y que hace un uso de la culpa. Así que hay que organizarse para ir más allá y crear espacios colectivos donde esto se pueda salvar. Así que bueno, eso era todo y muchísimas gracias. Thank you so much, Sylvia. Muchas gracias, Silvia. Aquí en Reino Unido ayer tenemos una huelga, perdón, del servicio de sanidad, demandando un aumento del salario porque en los últimos años ha subido solo un 3,4%, mientras que la inflación subía más de un 10%, por lo que ha habido un recorte del 7% de sus salarios, lo cual es bastante impactante. Así que bueno, muchas gracias, Silvia. Solo voy a recordar que podéis poner todo lo que queráis decir en el chat. Puede ser una pregunta, puede ser cualquier tipo de idea inspiradora que queráis compartir con los demás. Ahora voy a ceder la palabra a una persona de Buenos Aires, que es la siguiente ponente, que es Lucía Caballero, una activista del movimiento Una Menos. Trabaja en la Universidad de Buenos Aires y estudia la relación entre la deuda y el género. Ha trabajado en el libro Una lectura feminista de la deuda, que es un libro magnífico. Y bueno, es un libro estupendo. La última parte de ese libro a mí me pareció muy indignante cuando lo leí, así que creo que todo el mundo debería leerlo. Voy a cederle la palabra a Lucía. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este diálogo con muchas de las personas que fueron muy inspiradoras para mí en el activismo. Yo traté de armar una breve intervención, más bien tratando de rastrear puntos que para mí son innovaciones políticas que puede aportar el movimiento feminista, no tanto en términos de diagnóstico, o también en términos de diagnóstico, pero también pensando en términos de estrategia, ¿no? De cómo trazar relaciones y cómo organizar nuestros movimientos en relación a las luchas contra la deuda. En ese sentido, mi intervención es como parte del movimiento Ni Una Menos,
que es un movimiento que es uno de los impulsores de la lucha contra la deuda en los últimos años en Argentina. Un proceso en el que el feminismo se ha vuelto masivo, donde han aparecido este feminismo popular capaz de interpretar, interpelar a distintos sectores de la sociedad y poner nuevos vocabularios para pensar distintos problemas de la realidad económica, social, política. Entonces, como primer punto me gustaría destacar que eso que está ahí reflejado en el libro, pero que también es parte de otras intervenciones, tiene que ver con lo que se pudo armar como parte del proceso político de organización de las huelgas feministas en Argentina, pero que también adquirieron una dinámica internacional, que fue un proceso político que de alguna manera nos permitió también crear nuevos vocabularios digamos, y abrir un proceso también de investigación en nuestra vida cotidiana sobre estas formas de explotación que afectan de modo particular, como decía Silvia, una maestra para todas nosotras, a las mujeres, ¿no? Entonces, ese es el proceso de huelga, que no por casualidad, ¿no? Es una huelga que empieza a hacerse masiva en el año 2016, en un proceso el proceso de endeudamiento más acelerado de la historia argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde no solamente se tomaron más de 100.000 millones de dólares con los acreedores privados, sino que también significó la vuelta del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, que al mismo tiempo también eso sucedió en otros países de Latinoamérica, y por algo nosotras conceptualizamos este momento de la región como una nueva avanzada de recolonización financiera del continente. En ese contexto, el feminismo se hizo masivo y se organizó mediante una medida de fuerza, que fue la huelga feminista. Y en ese proceso la deuda parecía como digamos, un punto transversal, ¿no? Donde pudimos de alguna manera investigar de distintos sectores que compusieron esos espacios de organización política cuál era la afectación particular de ese proceso de endeudamiento. Por eso es muy importante vincular también las formas organizativas que adquirió el feminismo para pensar cómo se conceptualizó el impacto de la deuda. En esos procesos políticos participaron mujeres campesinas, movimiento estudiantil, mujeres sindicalizadas, mujeres en proceso de sindicalización, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, pero también mujeres que están en lucha por sindicalizarse, como las trabajadoras de la economía popular, que están sindicalizadas, pero al mismo tiempo buscando el reconocimiento de sus tareas como trabajo. Y en esa composición de las instancias organizativas, la deuda apareció como un punto de confluencia, un vector de transversalidad para organizar nuestra agenda, pero también para investigar cuál era el impacto concreto. Por eso ese libro es un poco hijo de ese proceso político, y las entrevistas que están en el libro reflejan la composición de lo que fueron las asambleas en ese momento. Nosotras justamente estamos en un momento donde el feminismo está creciendo aceleradamente, digamos, ocupando las calles sistemáticamente y de alguna manera avanzando en procesos de democratización en diferentes estructuras, en diferentes ámbitos, en universidades, escuelas, sindicatos, etc. Y al mismo tiempo se daba la paradoja que eso coincidió con el proceso de endeudamiento más acelerado de nuestra historia. Por eso empezamos también a hacer una vinculación que aparecía muy concretamente en las asambleas sobre esto que decía Silvia, ¿no? La relación entre esa toma de deuda por el Estado, con la aparición de un fenómeno muy extendido que es lo que nosotros llamamos el endeudamiento para vivir. Entonces, uno de los primeros fenómenos que rastreamos es que ese endeudamiento macro del Estado se estaba además traduciendo en un mandato que recae sobre todo en las mujeres de endeudarse para vivir. Es decir, tener que tomar deuda para acceder a bienes y servicios básicos. Un fenómeno que en Argentina, si bien el endeudamiento de las clases populares no es un fenómeno
que comienza con el macrismo, digamos, el destino de la deuda, una deuda que se usa para vivir, empieza a hacerse mayoritario durante ese periodo. Y que coincide claramente con el programa de ajuste del Fondo Monetario, que implicó una caída en el poder adquisitivo de los subsidios. Las mujeres son las primeras perceptoras de subsidios sociales, una caída en el poder adquisitivo de los salarios, un aumento de la informalidad y, por supuesto, la desinversión del Estado en áreas sensibles como salud, educación, que incluso terminaron, incluso se cristalizaron en que el gobierno dio de baja los ministerios de salud y de trabajo, ¿no? Entonces, una caída del poder adquisitivo de los ingresos, una baja de la inversión social que se tradujo también en mayor trabajo no remunerado de las mujeres durante ese periodo. Nosotros hicimos un estudio que muestra claramente cómo ese endeudamiento macro se tradujo en que las mujeres trabajaron más y a la vez estuvieron más endeudadas, ¿no? Un avance de la deuda sobre el tiempo del que disponemos para nosotras, algo que nosotras también quisimos marcar con el proceso de la huelga, ¿no? Que había una disputa muy grande por el tiempo que podemos dedicar para nosotras. En ese proceso creo que el feminismo también aportó algunas claves para pensar, por ejemplo, cuando una de las primeras reformas que propone el Fondo Monetario es, en el primer plan de ajuste, es avanzar con una ley de equidad de género en los sindicatos, que significaba, con un lenguaje, ¿no? Que con un lenguaje de género significaba atacar la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que algo que fue para nosotras muy importante fue la alianza entre las sindicalistas y las feministas, armando esta mixtura entre feminismo sindical y sindicalismo feminista, que permitió también crear un lenguaje propio contra el lenguaje de género del Fondo Monetario. Nosotras, en ese sentido, discutimos con el lenguaje del Fondo Monetario en dos sentidos muy particulares. Primero, cuando el Fondo Monetario lo que está proponiendo para nuestra región, pero también para regiones de África, como decía Silvia, es la idea de que la inclusión financiera es sinónimo de mayor autonomía para las mujeres. Nosotras confrontamos ese lenguaje del Fondo Monetario Internacional hablando de la idea de que la inclusión financiera en condiciones de precariedad se transforma en mayor endeudamiento. Por eso, antes que hablar de inclusión financiera, hablamos de desendeudamiento, pero también confrontamos en el lenguaje del Fondo Monetario Internacional la idea de la promoción de la participación de las mujeres en el mercado laboral, y en esa alianza con el sindicalismo pudimos cuestionar en qué condiciones se fomenta la participación laboral de las mujeres, ¿no? Que generalmente es trabajo sin derechos o trabajo sin remuneración. Por eso ahí creo que hay también un punto importante para pensar en esa conexión que hicimos desde los feminismos con el sindicalismo. Y luego creo que hay una pedagogía muy importante que hizo el movimiento feminista para poder poner un lenguaje en relación a la deuda que hable desde la vida cotidiana. Nosotras decimos en el libro ponerle cuerpo y voz a la deuda, sacarle a la deuda su poder de abstracción, su poder de separación de los cuerpos y de los trabajos, y hacer una pregunta política de con qué trabajo se nutre la deuda. Por eso el trabajo político que hicimos en las asambleas feministas de entender, bueno, quiénes son concretamente las que están pagando esa deuda con su trabajo, y que podríamos agregar con qué territorio se paga esa deuda. Y en ese sentido, creo que el otro punto de vista que también me parece que también se puede tomar como parte de una estrategia es cómo el movimiento feminista postuló una agenda, ¿no? Que nos permitió, de alguna manera, ponernos también en el lugar de acreedoras, ¿no? Me remite muy concretamente en que en los momentos en que el Fondo Monetario empieza a hablar de ajuste, empieza a legitimar el ajuste, bueno, surge también el movimiento feminista haciendo pedagogía, mostrando también nuestra condición de acreedoras, ¿no? ¿Qué es lo que ya hacemos y lo que no se nos paga? ¿Qué es lo que hacemos todos los días para pagar esa deuda?
Y eso me parece que también es un punto importante para pensar en una estrategia, ¿no? De qué manera armamos nuestros movimientos en una posición de acreedor y no de deudores o deudoras. Y por último, creo que desde los feminismos también aportamos ideas o fuentes para, digamos, para pensar procesos de ilegitimación de la deuda que obviamente toman, ¿no? Obviamente la disputa también en el campo jurídico, ¿no? Hay una discusión sobre la ilegitimidad de la deuda con el Fondo Monetario, porque por un lado no cumplió con ciertos procesos administrativos que debería haber cumplido, pero también porque incluso se violó los propios estatutos del Fondo Monetario para tomar esa deuda. Pero me parece que el desafío es avanzar en procesos de ilegitimación social de esa deuda, y para eso necesitamos hacer conexiones y alianzas entre actores concretos que le pongan imagen a esa ilegitimidad. Es ilegítimo endeudarse si endeudarse conlleva mayor trabajo no remunerado, es ilegítimo endeudarse si no se puede avanzar en agendas que permitan avanzar con los derechos de las mujeres, y por último, es ilegítimo endeudarse si eso implica, digamos, la destrucción de nuestros territorios. Lo dejo por acá y la seguimos en la conversación. Thank you so much, Lucia. That was really wonderful. Thank you. Muchísimas gracias, Lucía. Ha sido genial escucharte. Me ha gustado mucho lo que has mencionado de dejar de ser deudores para ser acreedores. Creo que es muy inspirador ese cambio de patrón. Y cuando se saca materiales sistemáticamente de una comunidad, claro que hay una forma completamente distinta de entender nuestra relación con la deuda cuando se entiende que esa comunidad está siendo la acreedora de esos recursos y no la deudora por esos recursos que le roban. La siguiente ponente va a ser Luis Wagner, coorganizadora de Deuda por el Clima en Berlín, una activista medioambiental. Tienes la palabra. Bienvenida. ¿Pueden oírme todos bien? Voy a hablar en inglés. En Deuda por el Clima siempre intentamos establecer una relación entre la deuda y cómo la deuda está alimentando la crisis climática. Así que a mí me encanta ver esto que está ocurriendo aquí en este espacio. Nos estamos reuniendo y estamos haciendo algo que creo que no hace realmente la ciencia ni tampoco ningún movimiento mundial ha hecho hasta ahora. Porque aquí lo que estamos cambiando y convirtiendo una lucha muy teórica en una forma de interseccionalidad y una forma concreta de resistir. He visto a gente que estaba dejando sus programas de doctorado porque estaba tan frustrada con la imposibilidad de poder hacer trabajo de campo sobre la interseccionalidad, o porque dedicaba demasiado trabajo a conceptualizar patrones de discriminación que al mismo tiempo eran acumulativos y no podían hacer nada al respecto. Y todo eso estaba tan lejos de esa experiencia vivida que es la que estamos intentando problematizar y erradicar. Y ocurre algo parecido con los movimientos climáticos en el norte mundial, que o están muy localizados o son tan vagos en sus demandas que son completamente ineficaces y no tienen organización. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que hemos escuchado a Silvia y a Verónica contar, vemos que la deuda es una herramienta muy poderosa para desautorizar a las mujeres, incrementar la violencia sexista, y vemos también cómo la deuda tiene sus orígenes en el colonialismo y sigue siendo hoy en día una herramienta para la usurpación de las naciones indígenas, para la salvaguarda del poder del norte mundial y de sus economías, y para acabar con los medios de vida de la gente en el sur mundial.
y para que haya una transferencia enorme de riqueza de los pobres al ricos. Es una herramienta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para seguir extrayendo combustibles fósiles y agravando la crisis climática. Lo primero que se le dijo, por ejemplo, a Argentina, se le dijo, tienes una deuda y tienes que extraer combustibles fósiles para poder pagar esa deuda. Así que vemos cómo la deuda verdaderamente agrava la crisis climática y de nuevo esto es algo que afecta desproporcionalmente a las mujeres, con un 50% de las mujeres en edad de la población activa de mujeres en el mundo que trabaja en el sector agrícola, que tienen que, por ejemplo, andar cada vez más distancias para ir a por agua, que si, por ejemplo, llega el Fondo Monetario Internacional a tu país y dice hay que imponer medidas de austeridad, pues acaban cerrando los servicios como el agua o los servicios. Ahí es donde la deuda es una herramienta de interseccionalidad, donde confluyen patriarcado, capitalismo, toda una serie de dinámicas y, por supuesto, la crisis climática. Y afecta a la población negra, indígena, a las mujeres y a todos estos grupos es a los que más afecta. Pero al mismo tiempo, hay muchas muchas personas afectadas que no trabajan conjuntamente y se les hace creer que es su propia subjetividad y que es su culpa. Y ahí hay organizaciones que hacen lo contrario, como el colectivo Ni Una Menos, o el libro del que hemos hablado sobre cómo las mujeres en las favelas se autoorganizaban y luchaban por la justicia medioambiental. Así que yo creo que esto lo que indica verdaderamente es que la lucha contra el colonialismo, el capitalismo, las catástrofes climáticas, el patriarcado, todo esto confluye en la lucha contra la deuda. Es una lucha que nos necesita a todos, nos merece a todos y nos afecta a todos y tiene una gran en una gran proporción, pero sobre todo es que a través de esta lucha se puede empezar a desmantelarlo todo. Así que espero que este webinario de hoy no sea solo una intersección, un cruce de los movimientos, sino el principio de una simbiosis muy poderosa que se traducirá en una interseccionalidad de movimientos que trabajan juntos y que resisten juntos en las calles. Veo que esto también puede sacar del estancamiento a los movimientos de la justicia climática, porque si quieres luchar por la justicia climática y contra el sistema, por supuesto tienes que luchar contra su raíz, que es el colonialismo y la deuda. Así que verdaderamente creo con la mano en el corazón hoy que si aunamos nuestra lucha y lo hacemos juntas, y de verdad lo estoy diciendo y de verdad creo en ello, creo que podemos acabar con todos estos problemas de una vez. Y quiero agradecer, pues por supuesto, a los ponentes y a los organizadores de hoy por ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de cómo funciona la deuda y que podamos mejorar nuestra organización de una forma más efectiva y sobre todo más agresiva, juntos desde una interseccionalidad, traduciendo la interseccionalidad en acciones efectivas y significativas. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Ha sido muy inspirador toda esa energía práctica que siempre hace tanta falta. Y el siguiente ponente, la siguiente ponente será Verónica Gago, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires y una investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina. Ha escrito varios libros sobre el tema de la deuda y el deseo de cambiarlo todo. Es activista del movimiento Situaciones y actualmente el movimiento Ni Una Menos. Tienes la palabra, Verónica. Organización de este seminario que me parece estratégico.
justamente en la posibilidad de practicar esta conversación y esta puesta en común de condiciones de lucha, ¿no? Me parece que esa es la dimensión crucial. ¿Qué condiciones de lucha estamos produciendo contra la deuda? Aquí yo quisiera empezar diciendo que en el caso de Argentina, pero que es algo que se repite en otros países, es imposible hablar de la deuda externa sin hablar de la dictadura militar, ¿no? Es su origen, y en ese sentido lo que vemos es que a partir de la dictadura militar, que es el proceso político que endeuda al país en un proceso de terrorismo de Estado, es lo que después va a marcar también la dinámica de los procesos democráticos, de transición democrática, siempre anudados, siempre condicionados por políticas de austeridad, y en la actualidad por políticas extractivistas, neoextractivistas. Entonces, esta secuencia entre dictadura militar, terrorismo de Estado, condicionamiento por políticas de austeridad a los procesos democráticos e intensificación neoextractivista, me parece que es una saga, es una línea que tenemos que pensar, porque ahí la deuda es el elemento común y es el dispositivo que permite la intensificación de la violencia en cada uno de estos procesos políticos, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión que me parece importante, entender cómo funciona la deuda como un mecanismo de intensificación de la violencia neoliberal, y cómo históricamente va teniendo su eficacia en relación a las dictaduras militares, al condicionamiento de los procesos democráticos y al cambio actualmente bien agresivo del modelo productivo en términos de un modelo exportador extractivista, ¿no? Ese es el primer punto que me parece importante. En nuestro país, en América Latina, han habido distintos momentos y distintas fuerzas que se han organizado contra la deuda externa, pero en los últimos años la novedad es la que trajo en buena medida el movimiento feminista, de conectar deuda externa y deuda de los hogares, deuda pública y deuda de las personas. Ese vínculo no había sido trazado de una manera tan clara en estas 4 décadas o 5 décadas de neoliberalismo. Ahí hay una innovación política del movimiento feminista, como decía Lucy antes, que es masivo, que es callejero, que es transversal en su composición política, que se nutre con asambleas y con distintas formas de sindicalismo feminista. Es ese movimiento el que pone la conexión práctica y teórica entre deuda macro, deuda pública, y deuda privada y deuda de los hogares. Y esa conexión es fundamental porque explica cómo la deuda se capilariza, invade y gobierna la vida cotidiana, ¿no? Esa traducción tan directa entre los condicionamientos de la deuda pública a el gobierno de la vida cotidiana, creo que es una dimensión de logro, de conquista que ha hecho el movimiento feminista, de manera, como decía también Luis y Silvia, a la vez práctica y teórica, ¿no? Es decir, esta permanente preocupación por traducir un diagnóstico teórico en formas de intervención práctica, me parece que es otra de las preocupaciones que pone en primer lugar el feminismo. Cómo solo no nos quedamos en el diagnóstico, sino que hacemos diagnóstico y hacemos cada vez mejores diagnósticos en términos de mejorar la capacidad de intervención política práctica, ¿no? Ese es otro punto que me parece importante. En segundo lugar, creo que hay una complejidad que tiene que ver con cómo la deuda en nuestros países se articula con la ayuda social del Estado, ¿no? Es una complejidad muy importante, porque la deuda de los hogares tiene que ver también con un proceso de bancarización de los sectores subalternos que viene de la mano de las ayudas sociales. Entonces aquí se superponen distintas dinámicas políticas muy complejas, porque las ayudas sociales son una demanda de las organizaciones y de los movimientos, una demanda anti-austeridad, y al mismo tiempo son utilizadas para la bancarización compulsiva de esos mismos sectores empobrecidos. Entonces, las finanzas y las dinámicas de endeudamiento se cuelan en esa gestión
de la pobreza y en la forma también de extraer riqueza de los recursos públicos que llegan como subsidio del Estado. Digo, esto es un punto complejo, pero es importante, y sobre todo en nuestros países del tercer mundo, donde la política social hoy está siendo también una vía de endeudamiento, ¿no? Esta es otra novedad histórica, esto no había pasado en otros momentos. Entonces, esto también es algo que requiere un tipo de análisis particular. Sorry, please, the interpreters ask you speak a little slower as there's an echo. Thank you so much. Thank you. If you go slower... Do I have to repeat? No, just go a little slower from now. Thank you. Okay. Me emociono y empiezo a hablar rápido. Entonces, esta dimensión de cómo se combinan las políticas sociales con las formas de endeudamiento de los hogares es un punto importante, porque es lo que nos ha permitido también visibilizar cómo la deuda se ha convertido en un mecanismo para gestionar la pobreza. Es decir, la deuda hoy es la admisión de que los ingresos son insuficientes y que por lo tanto la deuda es obligatoria y compulsiva. La deuda es parte de la subsistencia. En ese sentido aparece como una solución. Nos endeudamos para atravesar la situación de pobreza, para atravesar una situación de emergencia, y por lo tanto también deviene un elemento interno a la precarización del trabajo, como decían las compañeras antes. Asociar la deuda con el trabajo me parece que es algo fundamental y otro eje del movimiento feminista, especialmente cuando hablamos de deuda y trabajo no remunerado. Es decir, no solo se trata de endeudar a las poblaciones asalariadas, sino que estamos en un proceso de avance de endeudamiento a las poblaciones no asalariadas, ¿no? Entonces, ese punto también nos permite repensar la cuestión del trabajo y de qué manera el endeudamiento avanza sobre el trabajo no remunerado. Esto creo que ha sido fundamental en Argentina, la experiencia y la práctica política de la huelga feminista, que vuelve a poner la cuestión del trabajo en el centro del debate, que vuelve a poner un debate conceptual sobre de qué hablamos cuando hablamos de trabajo, cómo visibilizamos las formas históricamente invisibilizadas de trabajo, y qué significa hacer huelga cuando las formas de trabajo son formas de trabajo no reconocidas, ¿no? Entonces, ese desafío a la herramienta histórica de la huelga por parte del movimiento feminista y al modo en que la deuda está justamente explotando a las poblaciones no asalariadas, es un tema clave y es un tema que también ha sido fundamental en la huelga feminista. Dos puntos más que quisiera para terminar. Por un lado, nosotras hablamos de extractivismo financiero. Y acá hay una conexión con la cuestión del cambio climático, de la avanzada neoextractiva, es decir, tratar de pensar ese modo de apropiación, de saqueo y de extracción del capital, no solo sobre los recursos naturales y sobre los bienes comunes, sino también a partir de las dinámicas financieras, ¿no? Entonces, la noción de extractivismo nos permite conectar la operación financiera con la operación de saqueo de recursos de los territorios. Y como vamos viendo, hay un montón de vínculos muy orgánicos. Por algo los grandes centros de poder y los organismos multilaterales exigen a cambio del endeudamiento el avance de las dinámicas neoextractivas. Entonces, esta conexión entre una colonización financiera de la reproducción social, como venimos diciendo, y colonización no en sentido metafórico, sino colonización real, ¿no? Es decir, violencia, apropiación y extracción. Me parece que es clave. El último punto que quería plantear es la intensidad que estas dinámicas han tenido en pandemia, ¿no? La pandemia como un gran laboratorio financiero, decimos nosotras, es decir, como el intento de intensificar dinámicas extractivistas, tanto sobre los territorios como sobre los cuerpos, como sobre el trabajo no remunerado y sobre el trabajo asalariado más precario. Esa consigna "the clubs don't pay the bills" es muy similar a la situación que también se están viviendo acá, del personal de salud, del personal docente que está reclamando salarios y
me parece interesante volver a pensar la huelga en esta clave, ¿no? En clave de los trabajos peor remunerados, de los trabajos no remunerados, que han sido hiperexplotados durante la pandemia. Entonces, en la pandemia lo que vemos como laboratorio financiero es justamente una intensificación del extractivismo, una intensificación del endeudamiento y un intento de relanzar políticas ya fracasadas de inclusión financiera, ¿no? Y me parece que contra eso tenemos que articularnos, porque ahí vemos de nuevo la deuda como un mecanismo de chantaje político en situaciones de emergencia planetaria y global. Entonces, por último, decir que con esta consigna sobre la deuda, que se ha vuelto una consigna de movilización en Argentina, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, la deuda es con nosotras y con nosotres, que es una consigna que hoy es compartida por un amplio espectro de organizaciones, de movimientos, de colectivas, hacemos esa inversión de la que se hablaba antes, de ponernos en una posición de lucha y de reclamo. Y creo que lo que falta es volver a pensar como una dimensión de, a la vez, de países no alineados, podríamos decirlo así, y a la vez de una perspectiva que no sea solo nacional, ¿no? Es decir, transnacional, y a la vez que tenga integrada esta dimensión que los feminismos han puesto en primer lugar, que es integrar la cuestión de los hogares, de los territorios, más allá de las fronteras nacionales. Me quedo por acá para poder seguir compartiendo. Gracias. Thank you so much, Veronica. I know 10 Muchísimas minutes. gracias, Verónica. 10 minutos desde luego no es suficiente para todo lo que se podría decir y tenéis que contar. Así que bueno, quería darte las gracias por haberlo reducido tanto para que cupieran estos 10 minutos. Y también quería decir que estamos organizando otra acción en Deuda por el Clima y Juan Pablo hablará del tema más adelante. Pero bueno, creo que os va a gustar y os va a interesar. Si acabáis de uniros a la reunión, un recordatorio que podéis usar el chat para decir quiénes sois, de dónde venís, si pertenecéis a una organización, y también podéis hacer las preguntas que queráis. Y dicho esto, voy a ceder la palabra a Juan Pablo, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, un miembro de Deuda por el Clima, especializado en asuntos políticos, y también un miembro de la Progresista Internacional. Juan Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Rob. Muchas gracias a todos y a todas por compartir este momento de encuentro. La verdad que imaginen que es un placer y un honor para mí compartir este diálogo con compañeras que valoro profundamente y admiro profundamente. Estos son espacios, cada vez que nos convocamos desde el Movimiento Global Deuda por Clima, son de reflexión colectiva y llamado a la acción para un proceso de empoderamiento, como lo mencionaron Verónica, Silvia, Lucía y Luis, que es presentar un diagnóstico de dónde estamos parados globalmente, diagnosticando al calentamiento global como el principal problema que enfrenta la humanidad de cara a esta década, ya cerrando el año 2022, a punto de comenzar el año 2023, y tenemos años por delante para generar una propuesta de una agenda global, participativa, democrática y de justicia social y ambiental que confronte con una agenda muy clara, como lo señalaron Silvia, Verónica, Lucía y Luis, una agenda muy clara de colonialismo financiero que llevan adelante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Club de París y el G7, que se traduce fundamentalmente como un escenario donde no hay una oferta desde los tomadores de decisiones de solución del problema del calentamiento global, y sí hay una agenda que se traduce en escenarios muy críticos, sobre todo para las poblaciones del sur global. Si continúa este proceso de calentamiento global y aumenta más de 2 grados promedio la temperatura del planeta, lo que está proyectado por los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático es que las poblaciones que más van a sufrir las consecuencias del calentamiento global
son las islas del Pacífico, el Caribe, América Latina, África y el sudeste asiático, fundamentalmente, además de las consecuencias a nivel global general. Entonces, ¿qué decimos nosotros desde la perspectiva del sur global? No aceptamos esa agenda de colonialismo financiero que implica territorios de sacrificio y población sobrante. ¿Población sobrante en qué sentido? Está en juego en la próxima década la calidad de vida y la supervivencia, dicho por los científicos del panel intergubernamental de cambio climático, la calidad de vida y la supervivencia de la mitad de la población global, de entre 3.500 y 4.000 millones de personas que, de no modificarse esta avanzada de la agenda de colonialismo financiero del Fondo Monetario fundamentalmente, y ya se ha explicado el caso de la Argentina, como en una conspiración muy evidente y muy cínica entre Donald Trump cuando era presidente, el Fondo Monetario y los funcionarios del Fondo Monetario, con el gobierno de Mauricio Macri y los funcionarios y del Ministerio de Economía de Mauricio Macri, hasta se habló de que los 44.000 millones de dólares representaron una estafa, que era un dinero que se puso a disposición para la posibilidad de que Mauricio Macri ganara la elección para la cual estaba presentado como candidato. Entonces, ya lo ha dicho Silvia al inicio, el peso de la deuda genera un ahogamiento de nuestras poblaciones, de nuestras economías, que ponen en juego la calidad de vida y la supervivencia. Verónica mencionó algo importante, la relación entre dictaduras genocidas, el Plan Cóndor en América Latina, las dictaduras de África y los procesos de endeudamiento de los países del sur global. Un periodista argentino desaparecido en la dictadura militar, Rodolfo Walsh, señalaba que el plan de la dictadura, el plan de las élites económicas, era condenar a grandes masas de población de millones de personas a escenarios de pobreza sistemática. Por lo tanto, nosotros convocamos a lo largo de este año a cuestionar la agenda de colonialismo financiero del fondo. Es una gran alegría ver a tantos compañeros y compañeras de distintos países del mundo con quienes organizamos acciones de protesta contra la agenda de colonialismo financiero en Europa, en Estados Unidos, en Washington DC, en América Latina, frente a las oficinas del Fondo Monetario, para cuestionar ese endeudamiento que es criminal, porque un proceso de endeudamiento con tales consecuencias sociales significa una agenda criminal con consecuencias sociales y ambientales muy graves, como acá se dijo. El total de la deuda del conjunto de los países del sur global representa una cifra de alrededor de 2.8 billones de dólares del conjunto de los países del sur global, entre los cuales se encuentran 54 países en lo que llama crisis de deuda, que destinan más dinero de su propio financiamiento a pagar intereses de deuda, que era lo que señalaba Silvia, procesos de endeudamiento ilegítimos y criminales, agregamos. Y acá me parece que, para redondear la idea, nosotros proponemos un llamado a la acción, un llamado a la unidad de los distintos movimientos para tomar como base las experiencias en distintas partes del mundo. Y para mí es una alegría muy grande la presencia de Silvia, de Verónica, de Lucía, representando a Ni Una Menos, porque ese movimiento revolucionario que ha significado una gran novedad de empoderamiento de las mujeres que están presentando en la agenda nacional estas reivindicaciones, nosotros admiramos esa experiencia y lo que convocamos es una articulación con un puente de convocatoria a la unidad de los distintos movimientos ambientales, movimientos climáticos, el movimiento feminista, el movimiento de los pueblos indígenas, el movimiento sindical, atender todos un puente, pero un movimiento global que promueva la solidaridad internacional, porque no va a haber solución para la crisis climática si no se cuestiona fuertemente el colonialismo, el saqueo, el extractivismo, y las primeras víctimas son los habitantes del sur global, pero todos estamos en un mismo planeta depredado, saqueado y destruido por las corporaciones que están en una guerra por los últimos recursos que quedan en el planeta, por las élites económicas, por las principales potencias que tienen que enfrentamos este dilema, una doble agenda, o una agenda de los movimientos con un llamado a la acción y reflexión colectiva de cada vez mayor empoderamiento para que en esta década estemos a la altura de enfrentar esos desafíos,
o más bien somos víctimas de la agenda de colonialismo financiero, fundamentalmente del Fondo Monetario, que ha demostrado un cinismo enorme, que en el marco de la pandemia y en el marco de una grave crisis climática igual sigue endeudando con un endeudamiento que es el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario, es una estafa financiera criminal de 44.000 millones de dólares que se impuso a la Argentina para profundizar el extractivismo o el colonialismo químico, que es extraer nuestros recursos con megaminería contaminante, con la técnica del fracking para extraer hidrocarburos no convencionales y con la explotación del monocultivo de soja con la aplicación de transgénicos contaminantes. Este esquema, para cerrar la idea, nosotros convocamos a la articulación de movimientos a nivel global y la siguiente acción a la que estamos convocando cuando se dice que no podemos llamar a la anulación de las deudas del sur global, a la condonación de las deudas, tenemos el ejemplo de Alemania. El 27 de febrero se va a cumplir un aniversario de la anulación y la condonación de la deuda pública de Alemania, y por eso decimos que es importante estos encuentros de reflexión, de diagnóstico y de llamado a la acción para seguir tendiendo puentes de articulación y empoderamiento de nuestros movimientos. Yo dejo por acá también como para continuar en el diálogo y muchísimas gracias por la participación. Thank you so much, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a invitar a los ponentes y os vamos a abrir los micrófonos, a no ser que tengáis muchísimo ruido en casa, para que pueda haber un debate entre todos vosotros. Creo en esto que ha dicho Juan Pablo de tender un puente y los pasos prácticos que hay que dar ahora. ¿Cómo podemos transformar todo esto que hemos escuchado en acciones prácticas y cómo nos organizamos para ir un paso más allá? ¿Cómo convertimos que todos nuestros movimientos confluyan en un suelo fértil? ¿Cómo hacemos que eso sea un movimiento fértil donde confluyan todos, donde se reúnan? Y sobre todo en torno a la deuda, la narrativa de la deuda. No solo subrayar las injusticias históricas, porque la deuda es una cosa que es tan clave de la intersección de los dos movimientos que es evidente, pero también, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y bueno, si esto es un desmadre, pues pediré que levantemos la mano y iré dando el turno de palabra, pero vamos a intentar hacerlo todos a la vez. Veo que Luis tiene la mano levantada, adelante. Silvia, ¿quieres ir tú la primera? No, yo. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Silvia, en realidad. Has hablado y has escrito sobre la reapropiación feminista del movimiento contra la deuda. Y me preguntaba si podrías explicar un poco más qué significa, en tu opinión, una reapropiación feminista del movimiento contra la deuda. Sí, por supuesto. Yo, en primer lugar, lo que quería decir era que esto ha sido muy importante y que procede de mujeres de Argentina como Ni Una Menos, donde se ha decidido que se va a problematizar la deuda y que se va a convertir la deuda en uno de los puntos clave de su movimiento. Eso se hizo mediante el 8 de marzo y la huelga feminista. Y esto es extremadamente importante porque incluso aunque el vínculo sea tan claro entre que las mujeres son las que más sufren la crisis de la deuda, el movimiento feminista solo recientemente ha conseguido participar en esta lucha.
Y ha habido una gran lucha en todo el mundo, mujeres de todo el mundo, contra la deforestación y contra toda una serie de movimientos, pero el movimiento feminista no ha visto la deuda como un asunto suyo. Y ahora creo que lo que ha cambiado y lo que es clave sobre todo, y aquí quiero conectar con lo que ha dicho Lucía y Verónica antes, es que hay que cambiar la narrativa sobre la deuda. ¿Quién debe a quién? Esa es la clave. Está claro que ellos nos deben a nosotros y no al contrario. De hecho, la devaluación del trabajo que hacen las mujeres, los salarios bajos del trabajo que normalmente hacen las mujeres, es realmente una de las formas en las que nos convierten en endeudadas. La deuda se construye sobre la base de todo ese trabajo que hacen las mujeres y que no está remunerado. Así que darle la vuelta a la narrativa, y esto en todos los frentes que tenemos abiertos, porque hay que decir que es obsceno, que es un escándalo, que es inaceptable, que nunca se puede hablar lo suficiente de temas como la deuda africana, una deuda en un continente donde millones de personas se sometieron a esclavitud, donde el trabajo esclavo ha sido la base del sistema capitalista y ahora se atreven a decir que África está endeudada. No, eso hay que denunciarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y ocurre lo mismo con las mujeres. ¿Quién debe a quién? Así que hace algunos años estaba en una reunión de feministas de todo el mundo en la que se decidió organizar un movimiento en la que se presentara la deuda sobre el trabajo no remunerado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y esto es algo parecido, hay que hacerlo así, hay que organizarse. ¿Qué es la deuda? ¿Quién le debe a quién? ¿Por qué es legítima? ¿De qué modo? ¿Cuál es la obscenidad, la complejidad también de la deuda? Porque hay toda una clase gobernadora en todos los países, también en África y en América Latina, y sabemos que son muy ricos y lo han hecho vendiendo y permitiendo la extracción de recursos. Y cuando un líder africano propuso crear una solución conjunta y denunció de manera conjunta, es el caso de Sankara, que fue asesinado, se le puso fin poco después de que hablara en las Naciones Unidas. Fue asesinado porque su propuesta era actuar. Así que creo que el movimiento feminista aquí está en un buen lugar para crear una base común, porque la conexión que el movimiento propicia, no hay separación verdaderamente entre todas estas cuestiones. Ya lo he hablado en la introducción, cuando se habla de la tierra, cuando se habla del veneno en la tierra, si se envenena la tierra, se envenena el cuerpo humano. No hay ningún tipo de separación en la vida. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer de manera colectiva, creando redes internacionales. Ese es el punto de partida y el principio. Muchísimas gracias, Silvia. Juan Pablo, adelante. Yo tengo una pregunta para Verónica y para Lucía porque me interesa mucho que nos puedan profundizar la experiencia de Ni Una Menos de articulación y esta pregunta de cómo piensan que se pueden tender puentes entre el feminismo, que Lucía lo comentó, entre el sindicalismo, entre el movimiento ambiental, entre los movimientos de pueblos indígenas, y cómo se puede fortalecer esa lucha en unidad entre los distintos movimientos a nivel local y a nivel global. Cómo se puede fortalecer esas dos dimensiones de la lucha, a ambas la pregunta. ¿Empiezo yo? Dale. Bueno, a mí me parece que hay algo importante en esto que decimos de la consigna política de la deuda con nosotras, con nosotres, con nosotros,
esta pregunta de quién le debe a quién, que lanzaba también Silvia como consigna, que al menos en el caso de Argentina, pero creo que no solo en Argentina, al ser apropiada por distintos movimientos y distintas organizaciones y distintos sectores, lo que obliga es a preguntar cómo repercute la deuda en cada uno de esos sectores, de esas organizaciones y de esos movimientos. No es lo mismo la deuda para, las trabajadoras de las economías populares que la deuda para las trabajadoras del hogar, o no es lo mismo para las enfermeras que respecto de las estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta que articula este doble nivel que estamos diciendo. La deuda como mecanismo transversal de gobierno, pero que afecta de manera diferencial a los distintos sectores. Entonces, poder sostener a la vez un análisis y una denuncia del endeudamiento, pero relevando, ¿no?, los impactos diferenciales, la manera en que la deuda es un mecanismo de invasión de distintos territorios y de distintos cuerpos, de explotación de distintas formas de trabajo, lo que hace es poder combinar una forma de unidad política en organizaciones y en experiencias vitales y laborales que son muy heterogéneas, ¿no? Porque lo que tiene la deuda es que articula un mecanismo de explotación en situaciones muy heterogéneas, ¿no? Entonces logra combinar explotación de trabajo asalariado y no asalariado, de territorios campesinos y de territorios urbanos, ¿no? Porque también podríamos hablar, por ejemplo, de la deuda por vivienda, ¿no?, y de la especulación financiera respecto de la vivienda. Entonces, lo que logra la deuda es justamente, nosotros usamos el verbo aterrizar, ¿no?, en distintos cuerpos y territorios. Y creo que generalizar esta pregunta de qué nos están sacando, qué nos deben, qué significa que nosotras somos y nosotres y nosotros a quienes nos deben, produce este doble movimiento, ¿no? Señalizar la deuda como dispositivo común de gobierno y disputarle a la deuda esa capacidad que tiene de articularse con realidades muy heterogéneas, ¿no? Entonces, me parece que el desafío político es cómo esa articulación viene de nuestro lado, ¿no? Y podemos tratar de espejarnos en situaciones distintas, ¿no? De ver en otras situaciones efectos similares, tal vez no iguales, pero espejarnos y construir vínculos políticos a partir de identificar la deuda como enemigo común. Sí, a ver, no, lo que pasa es que, bueno, más allá de eso tenemos un problema práctico, que es que tenemos problemas en la articulación, ¿no?, en este momento, creo yo, en general en el movimiento en Argentina, en los movimientos en Argentina. Así que como primer punto me parece que habría que generar instancias de organización política con este criterio de esta transversalidad, y tenemos que poder combinarnos por ahí en estrategias en distintos planos, ¿no? Me parece que hay algo también ¿no?, por ejemplo, de intervención en la coyuntura que a mí me parece que es muy práctico, ¿no? Por ejemplo, pensaba cuando fue el debate del salario universal, que se generó espontáneamente como una, digamos, el hecho de tener una consigna sobre la cual se pudo antagonizar concretamente con el plan del Fondo Monetario de ajustar, ¿no?, que en ese momento que el Fondo Monetario estaba pidiendo justamente retirar o recortar los planes sociales, o incluso ir en el sentido contrario de tener trabajo cada vez menos remunerado y peor remunerado, bueno, salir con una consigna como la de salario universal, que me parece que eso marcó un antagonismo entre lo que, en un concreto, entre los planes, entre el plan del Fondo Monetario con la organización política, y con esta idea de no solamente no vamos a aceptar el plan de ajuste, sino que queremos que se remunere lo que ya hacemos. Lo que nos pasó es que, bueno, que eso después
por ahí falta un plan de lucha, ¿no? Algo más, no quiero ser clásica, pero bueno, terminamos siendo clásicas. Por ahí falta una instancia de organización política con este criterio de transversalidad, de entender de qué manera impacta la deuda en todas estas situaciones. En algún momento habíamos pensado que tenía que generarse algún espacio que pudiera hacer una evaluación trimestral, como contraria a la que el Fondo Monetario exige en Argentina, ¿no? Porque para todos los que están escuchando y a las que están escuchando, el último acuerdo firmado con el Fondo Monetario en el año 2021, o 2022, en marzo de 2022, ¿no? ¿Fue? 2021. 21. Sí, lo que se arregla con el fondo es que la economía argentina tiene que cumplir metas trimestrales, por lo tanto está monitoreada trimestralmente. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo podemos generar desde los movimientos como una especie de contraindicadores sobre esa evaluación trimestral, pero al mismo tiempo producir medidas de fuerza, ¿no? y de instancias de organización política con este criterio de transversalidad? Es claro que necesitamos fuerza de todos los sectores y también una fuerza, obviamente, también internacionalista, ¿no? Eso es lo que me parece que en lo que deberíamos avanzar. Es como si los diagnósticos estuvieran bastante aceitados, ¿no? En algún punto. Decir, bueno, está intensificando el extractivismo, está haciendo que trabajemos más y peor remuneradas. Bueno, hay como una cantidad de vocabularios disponibles que por ahí en otros momentos no estaban, ¿no? Eran más clásicas las formas de antagonizar con la deuda, y ahora me parece que hay que avanzar en antagonismos concretos con el plan de ajuste. La demanda del salario universal me parece que fue otra. Bueno, la ley de humedales se puede pensar también como una manera concreta de confrontar con la deuda. Por ahí, bueno, tenemos que generar esas distancias para avanzar en conversaciones. Lucia, thank you so much. Bueno, muchísimas gracias. Solo hay que tener mucho cuidado con el tiempo, porque sé que es un tema muy grande y que nuestros intérpretes están haciendo un trabajo excepcional, trabajando para que todo el mundo pueda seguir la reunión, así que quería asegurarme de que no nos extendíamos demasiado. Voy a darle la palabra a Sunny y luego le doy la palabra a Juan Pablo y a Luis para que hablen de su próxima acción. Y luego quizá cada ponente podrá decir una última palabra, unas últimas palabras antes de cerrar la sesión. Es una pena que no hayamos tenido ocasión de hacer una ronda de preguntas, pero vamos a mantenernos en contacto y nos aseguraremos de que esto no sea un diálogo cerrado y que sea solo el principio de algo. Sunny, adelante. Muchas gracias por la oportunidad, que es excepcional. Es excepcional poder escuchar a mujeres de todo el mundo de un tema tan serio. En Deuda por el Clima tenemos esta idea, por supuesto, de acabar con la deuda del sur global, pero hay una pregunta particular que yo quería plantear. ¿Cuándo va a llegar el momento en el que el movimiento empiece a hablar de aspectos personales? Llegará un momento en el futuro en el que esto se consiga, pero me sorprende mucho que ha pasado un año y nos queda por hablar de ese aspecto. Y no sé si Lucia o Verónica podrán hablar de ello, pero existe una oportunidad para establecer la conexión.
sobre las deudas de los hogares y la deuda personal. Porque nos concentramos en la deuda financiera y quizá estamos dejando pasar la oportunidad de establecer esa conexión, de hablar de manera más genuina de esta otra deuda, la deuda personal o la deuda de los hogares. Se trata en realidad de algo que es lo más importante de la conversación. Si se pudiera acabar con la deuda de todo el mundo, sería algo grandioso. Una respuesta muy breve a esta pregunta, por favor. Would anyone like to respond to Sunny's question? Quien quiera puede responder. Adelante. Sylvia? You're on mute. Silvia, está silenciada, Silvia. And not all is the personal debt is a direct consequence many times of the general debt, because the cut in services, forces people, for example, to borrow money and to spend more of their salary or whatever the resources they have, because so much has been taken away in the name of the country paying the debt. So there's a direct connection between the two. And the personal debt is many times precisely, a consequence of that. Thank you so much. I'm just going to hand over to Juan Pablo or Louise to talk very quickly about the action in February. Should I start, Juan Pablo? So I just want, obviously, big thank you to the speakers and everybody who is. Bueno, quería dar las gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes. Y quería dejar claro que en febrero del año que viene, en 2 meses, habrá una fecha muy importante en la que todo el mundo se unirá esfuerzos para luchar contra la deuda, porque será el 70 aniversario de la cancelación de la deuda de la Alemania nazi. Porque durante la guerra se acumuló la deuda nazi y ahí se canceló. Así que es una fecha en la que podemos dejar claro que esa cancelación de la deuda es posible. Eso se hizo en aras del anticomunismo, porque se quería que Alemania no cayera en brazos del comunismo, sino que se uniera a Europa Occidental, y también en aras de la reconstrucción de Alemania, ahí se canceló la deuda. Así que si se reunieron las condiciones entonces, pueden reunirse ahora. Y la deuda que se mantuvo, las condiciones fueron tan favorables para Alemania como nunca han sido para el sur global. Así que creo que es una ocasión perfecta para poder hablar de que la cancelación de la deuda es posible. Si fue posible en el caso de la Alemania nazi, por Dios, ¿por qué no va a ser posible en el caso del sur global? Así que todo el mundo que quiera participar y utilizar este día, aprovechar la ocasión para nuestro movimiento, que se una a nosotros, que entre en contacto con nosotros, y vamos a hablar, vamos a mantener el diálogo sobre cómo podemos hacer que este día sea verdaderamente importante para el movimiento y para el futuro. Ahora le cedo la palabra a Juan Pablo. Gracias, Luis. Bueno, también para ir cerrando, no sé si Silvia quiere agregar algo. Silvia, te vi que querías mencionar algo. You're Sí, muted, adelante. Silvia. You're muted. Una cosa pequeña, que they have a cancellation program. They have had a canceling the debt. The IMF Existe el protocolo de cancelar la deuda. Existe por parte del FMI, pero es un protocolo que se volvió una amenaza peor aún. Entonces es una cancelación cuyo precio es básicamente anular todos los derechos del país. O sea, es importante enfatizar cuáles son las condiciones de la cancelación de la deuda. Porque sí, realmente el FMI ha aprobado la cancelación de la deuda, pero con condiciones tan horribles para estos países que no vale la pena.
Yeah, absolutely. Juan Pablo, did you want to add anything more about the action? Sí, Juan Pablo, ¿quieres Sí, adicionar algo? es importante la mención de Silvia que este movimiento global reclama la anulación por ilegítima de las deudas financieras impuestas a los países del sur global ante la crisis climática y ecológica que se agrava año a año. Entonces queremos comenzar el 2023 con objetivos muy claros. Iniciar el año en febrero tomando el ejemplo de la anulación de la deuda de Alemania para su recuperación por razones de permitir a la economía alemana recuperarse, y queremos trabajar todo el año. Yo tomo algo interesante que mencionó Lucía, que es encontrar puntos de articulación. Nosotros generamos reuniones de articulación global, por eso un especial agradecimiento a los traductores que cada reunión ad honorem colaboran para que nos podamos comunicar. Eso es realmente muy importante, el rol de los traductores, y trabajaremos a lo largo del año para llegar hacia el final del año para reforzar nuestro reclamo de anulación de las deudas financieras ilegítimas en la COP28 y dar este debate a nivel de todas las instancias necesarias para que seamos un punto de encuentro con cada vez mayor empoderamiento y capacidad de organización para tener instancias globales de fortalecer nuestra agenda de reclamo de anulación de las deudas financieras ilegítimas del sur global ante la crisis climática y ecológica. Entonces, la reunión de hoy realmente tuvo un valor enorme y de mi parte un agradecimiento muy grande a todos y todas los que participaron hoy. Okay, we are actually going to give the last word to Esteban. Esteban, última palabra. No más quisiera enfatizar lo que ha dicho Silvia. Es muy importante y es importante terminar y explicar lo que ha dicho. Lo que estamos pidiendo como movimiento global para la anulación de la deuda, nosotros tenemos que estar en control de las condiciones de tal anulación y cómo esta transición justa sea determinada. Y eso solamente va a ser posible con el poder de la clase laboral y de trabajadores trabajando con los movimientos indígenas y feministas y climáticos, todos trabajando en conjunto. La anulación de la deuda, solamente la anulación no va a llevar a ninguna sola solución, a no ser que tengamos un movimiento de base fuerte, que es exactamente lo que queremos hacer con deuda por clima. Entonces fue increíble escucharlos a todos y quisiera nada más enfatizar lo que ha dicho mi colega Silvia. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros traductores. Si pueden, por favor, prender la cámara. A nuestros intérpretes, muchas gracias por posibilitar la interpretación y su trabajo. Y a todos que han trabajado tanto para realizar esta reunión y las otras reuniones. Bueno, entonces vamos a terminar por aquí porque realmente ya no hay tiempo. Para quien quisiera decir algo rápidamente, por favor, prende la cámara, el micrófono y entre en contacto, por favor. Muy buenas, felices fiestas. Don't lose it. Y realmente es importante pasarme las grabaciones porque no hubo cupo para todos aquí, lamentablemente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Join the local. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Take Bye-bye, care. everyone. Thank you. Wow, that was good. Well done, speakers. I'm so excited to hear the translation. I listened in the original language, so I couldn't understand the Spanish, but I understood the English. Amazing. Fantastic.